Señor, tú eres esa fuente de vida eterna. Andábamos rumbo a nuestra destrucción y tú nos atrajiste con tus cuerdas de amor. Hoy entendemos que no fuimos nosotros quienes te buscamos, sino que tú nos buscaste cuando andábamos lejos de Cristo. Gracias, Jesús, no solo por salvarnos, sino por seguir siendo esa agua de vida que calma nuestra sed para siempre. Ese pan de vida que ha calmado el hambre de nuestras almas para siempre. Por favor, úsame en esta noche para comunicar tu palabra de manera fiel, de manera entendible, sin obstruir o contaminar la verdad de tu palabra, y que como iglesia nos veamos edificados, animados, consolados por medio de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amada iglesia, buenas noches a quienes se acaban de conectar. Vamos a continuar en esta noche estudiando el libro de Hechos. Hechos de los apóstoles, hechos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los hechos de un Dios trino, los hechos del Espíritu Santo, en la extensión y en el avance del reino de Dios por medio del único y perfecto medio eficaz, la predicación del Evangelio. El miércoles pasado iniciamos una gran sección en medio del estudio que va del capítulo 9, versículo 1, hasta finalizar este capítulo. Y el título que le habíamos dado a esta sección es de enemigo a fiel servidor de Dios. El miércoles pasado, antepasado, porque el miércoles pasado no pudimos tener transmisión, fue la primera parte. Hoy veremos la segunda parte, de enemigo a fiel servidor, parte 2. Y ese enemigo que se convierte en un fiel servidor es un hombre llamado Saulo de Tarso. Y en la última clase o estudio o sermón que hicimos al respecto, vimos cómo Saulo es convertido por la obra sobrenatural de Dios. Vemos cómo Saulo, de ser un recio perseguidor contra los discípulos de Cristo, se convierte en un perseguidor vencido por Jesús mismo. Y cómo en ese encuentro y en esa operación sobrenatural de Jesús sobre la vida de este hombre malvado que estaba dañando la iglesia de una forma contundente, ahora es convertido en un humilde y dependiente seguidor. Jesús es quien trae a conversión a Pablo. Mis hermanos, necesito enfatizar eso. No es Pablo quien busca a Dios. De hecho, Pablo venía persiguiendo el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, para dañarla, asolarla y destruirla, algo que nadie puede lograr. Y en ese ejercicio de dañar y perseguir la iglesia, Dios persigue a Saulo para su salvación. Qué interesante ese contraste. Saulo perseguía a la iglesia para dañarla y Dios persiguió a Saulo para salvarlo. Saulo iba rumbo a su propia destrucción y Dios trae a Saulo a su salvación. Es Dios quien toma a Saulo y lo convierte. Pero Pablo todavía tiene que enfrentar su entrada a la iglesia, la cual venía a destruir. Pues de ser enemigo de Dios, ahora es adoptado como hijo. Ahora se convierte en parte de la iglesia a la que él perseguía. Pero naturalmente vincularse y unirse a la iglesia no sería una tarea sencilla. Sin embargo, esto no es preocupación de Pablo, porque Jesús mismo
Es el que le abre el camino para que pueda entrar a la iglesia y sea bienvenido en medio de los creyentes. Una de las lecciones que podemos aprender de la conversión de Saulo, que más adelante lo veremos como Pablo, es que la salvación se origina en Dios y no en el hombre. La iniciativa siempre es tomada por Dios y es Él quien lleva la salvación a su destino final. Así que la sección de esta noche la dividiremos de la siguiente forma: Ananías y la incomprensible solicitud de Dios, del versículo 10 al 14, del versículo 15 al 16, la razón de esta solicitud, y del 17 al 19, cómo este enemigo que es convertido en un fiel servidor es lleno del Espíritu Santo. En la sección de hoy aparece entonces un personaje importante llamado Ananías, que ha sido mencionado de manera somera, pero acá ya veremos algunos aspectos importantes. Y vamos a leer la sección de esta noche, que es el capítulo 9, versículo 10 hasta el 19. Hechos capítulo 9, versículo 10 al 19. Y vamos a leer entonces esta porción. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mi Señor, muchas gracias por tu preciosa palabra. Lo primero entonces es Lucas ahora enfocando su lente no solo en Saulo, sino en un discípulo llamado Ananías. Un discípulo que habitaba en Damasco, cuyo nombre es Ananías. No sabemos mucho de él, simplemente que era un discípulo de Cristo, pues en este tiempo no era un nombre escaso, era más bien común. Y el Señor se aparece en una visión a este hombre. Ananías entonces es un discípulo de Cristo, un seguidor del camino, aquellos que Saulo estaba determinado a destruir, no solo a llevar a la cárcel, sino a la muerte si era necesario. Y en este discípulo vemos algo muy especial que se hace muy notorio en todos los discípulos del primer siglo. Eran hombres diligentes, no solo en escuchar la voz de Dios, sino en obedecerla. Pues Dios le dijo y él obedeció. Este heme aquí evoca algo muy sencillo. Es como si Ananías le estuviera diciendo a Dios: manda, Señor, que tu siervo obedece. Qué gran actitud vemos en los discípulos del primer siglo. Actitud que debería ser propia de todo creyente. Pues cuando Dios habla y ordena a su pueblo, la respuesta inmediata de todo creyente debería ser rápida, diligente y alegre. Mándame, Señor, que tu siervo obedece.
Pensemos por un instante en las épocas de la monarquía, cuando un rey ordenaba a uno de sus súbditos. El súbdito solo tenía una opción: obedecer y hacerlo pronto. Mis hermanos, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con la misma autoridad que habla Ananías, habla todos los días a nuestra vida por medio de su palabra. Y la respuesta que Jesús espera de todos nosotros como sus súbditos es la misma respuesta de Ananías. Heme aquí, Señor, manda que tu siervo obedece. ¿Cuál es la orden que le imparte el Señor a Ananías? Mire el versículo 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Ananías debía ir a la cárcel de un hombre llamado Judas, y en aquella casa se encontraría con Saulo de Tarso. Saulo está teniendo una visión de parte de Dios y Ananías está teniendo también una visión de parte de Dios. Dios está manifestando a Ananías para decirle que tendrá que encontrarse con Saulo, y a Saulo en visión le está mostrando que un hombre llamado Ananías obrará para recobrar la vista y para ser lleno del Espíritu Santo. Esas son las providencias de Dios, la forma como el Señor orquesta todas las cosas para cumplir su propósito. Y le dice entonces a Ananías que vaya a esta casa, pues ahí te está esperando nada más y nada menos que Saulo. ¿Se imagina usted lo que sintió Ananías ante esta solicitud? Tú me estás diciendo, Señor, que debo ir a encontrarme con el hombre que ha sido comisionado para destruir a tus discípulos, incluyéndome a mí. El perseguidor de la iglesia ha sido cegado por la gloria de Cristo Jesús, y el Señor quiere devolverle la vista y ha determinado hacerlo a través de Ananías. La orden es clara: ve, encuéntrate con él, ora por él para que recobre la vista, para que sea sanado, para que sea mi siervo. Pero Ananías inmediatamente expone su inconformidad, su temor, su duda frente a esta solicitud. Pues mire lo que dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén? Y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le está diciendo: Señor, tú eres mi rey. Tú mandas, yo obedezco, heme aquí. Pero, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Son muy malas las cosas que este hombre hace. Hermanos, ¿se imaginan el nivel de maldad de Saulo? Que en un tiempo donde no había internet, ni periódicos globales, los creyentes de Damasco ya se habían dado cuenta de todas las perversidades cometidas en Jerusalén. ¿Se imaginan el nivel de maldad? Que la iglesia ya sabía de las fechorías que este tal Saulo cometía. Y Ananías le está diciendo: Señor, y son muy graves. Nos está haciendo mucho daño. Está dañando a tus santos, a aquellos que tú apartaste del mundo, que sacaste de las tinieblas y los trajiste a la luz. Tiene autoridad para hacer con nosotros lo que quiera, pues el Sanedrín le ha dado toda la autoridad para hacerlo. A todos los discípulos, incluyéndome, a mí, Señor, tu discípulo. Tú me estás pidiendo que me presente ante aquel que tiene la autoridad para encarcelarme y aún para matarme por creer en ti y seguirte. Es como si Ananías le estuviera diciendo:
Señor, ¿en serio me estás enviando a ayudar a el peor enemigo que en este momento tiene la iglesia, tu amada, tu esposa, tu cuerpo? ¿No será mejor dejarlo en esa condición? Mis hermanos, es impresionante ver que aunque nuestro Dios es santo, 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 es supremamente paciente y amoroso a pesar de nuestra insolencia. Y aunque Dios no está obligado a darnos ninguna explicación de sus determinaciones, de sus órdenes y de sus propósitos, por amor, bondad y misericordia, nos da a entender, nos explica sus designios, aunque no debe hacerlo. Y en el versículo 15 en adelante, entonces muestra el por qué está haciendo esta solicitud para que Ananías comprenda su designio y su voluntad. ¿Cuál es la razón de esta solicitud? El Señor no le dice, bueno, está bien, tú no quieres, voy a buscar a otro. El Señor le dice, ve. Pero ve por lo siguiente, porque este hombre al que tú le temes es instrumento escogido. Miren lo que dice el verso 15. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! El Señor, ese trascendente Dios, pero a la vez inmanente Dios, se da a entender a la criatura de una forma sencilla, pero clara. Vas a ir y vas a cumplir mi propósito, porque tengo un gran propósito para este hombre. Este recio perseguidor que perseguía a la iglesia, yo, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo he vencido, lo he humillado, he quebrantado su orgullo. Ahora será mi siervo y haré con él como a mí me parece. Este que era enemigo, ahora será mi siervo. Qué gran Dios tenemos, cuyo poder es tan inmenso que puede convertir al más recio perseguidor de la iglesia en el más fiel y fervoroso siervo. Qué gran poder tiene nuestro Dios. ¿Y para qué ha tomado ahora este hombre? Para dar a conocer a Jesús a los gentiles, a todas las naciones distintas de Israel. A hablar a reyes, hombres poderosos. Pues nuestro Dios es experto en tomar lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de la época. Además, deja algo claro. Este que perseguía a la iglesia, ahora va a ser perseguido por mi nombre. Va a ser perseguido por mi causa. Nota el cambio de dirección que Dios ahora ha establecido para la vida de Saulo. Aquel que perseguía lo santo para dañarlo, ahora ama lo santo. Y aquel que amaba el pecado, ahora ama obedecer a Dios y aborrece el mal que antes amó. Mis hermanos, entonces estamos viendo la providencia de Dios en la conversión de Saulo. Toda su operación para convertir un enemigo en un fiel servidor de Dios. Cómo utiliza Ananías su diligencia y su prontitud para atender el mandato, para poder operar en la vida de Saulo para bien de la iglesia. Mis hermanos, cada movimiento que Dios hace no es por el bien de un hombre en particular, es por bien de la iglesia.
es por bien de la extensión del reino. Todo lo que hemos visto en Felipe, en el eunuco, en Esteban, en los miles que se han convertido, tienen un fin: cumplir el propósito de Dios con su pueblo. No se trata de un individuo, se trata de su reino, se trata de su iglesia. ¿Qué podemos ver en este punto con lo que Dios le está enseñando a Ananías? Dios con esto le está diciendo a Ananías: Ananías, yo tengo el poder de salvar aún al peor de los pecadores. Yo, Dios, tengo el poder para cambiar los afectos del más perverso y malvado de los hombres. Y esto es una muy buena noticia para ti y para mí. Porque la única razón por la que hoy estamos sirviendo a Dios es porque en su amor, en su bondad, en su misericordia y en paciencia, un día, mientras nosotros caminábamos rumbo hacia nuestra destrucción, siendo enemigos de Dios mismo y enemigos de su pueblo, Él nos tomó y cambió nuestros afectos, cambió nuestro corazón. Pues en un sentido nosotros también perseguíamos la iglesia cuando nos burlábamos de los creyentes, cuando nos burlábamos de la fe. Y a pesar de nuestras burlas, a pesar del daño que causábamos al cuerpo de Cristo con nuestras blasfemias, Dios, en lugar de eliminarnos y dañarnos, mostró su gracia, nos salvó, nos limpió y ahora nos ha hecho esclavos suyos por amor. Mi hermano, tú y yo hoy servimos al Señor no por la calidad de lo que éramos antes, sino por la calidad del Dios al que hoy servimos. Pues nosotros éramos enemigos de Dios y Él ha cambiado nuestro afecto. Y cuando Él toma a un hombre, cuando Él toma a un pecador, cambia su corazón, cambia sus afectos y le da un nuevo propósito: glorificar a Dios y gozarse de Él mientras lo hace. Vivir por Él y para Él, así eso implique ser perseguido por su causa. Así que en esta gloriosa conversión, el Señor no solo perdona el pecado de sus enemigos y los convierte en hijos, sino que los convierte también en siervos. Y estas huellas deben estar evidentes en todos aquellos que han experimentado una conversión. Un cambio de afecto, un cambio de propósito, de enemigos de Dios a siervos de Dios. Pues en un sentido y guardando las inmensas proporciones, al igual que Pablo, nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Nuestro corazón ha sido transformado de enemigo a hijo, pero a hijos que sirven y sirven por amor. ¿Y qué sucede en la obra o en la vida de Pablo a través de lo que Dios determinó en Ananías? Tenemos entonces la solicitud: ve y ora por este hombre. Ve y observa con tus propios ojos un perseguidor convertido en seguidor. Y ve y ratifica que ahora será mi siervo y sufrirá también por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mis hermanos, este enemigo, este recio perseguidor, es convertido en un humilde servidor que ahora tendrá que padecer por el nombre de Cristo.
pero para esta comisión es dotado por Dios con el recurso más importante que requiere todo creyente, el Espíritu Santo, pues Él es quien nos dota para cumplir la misión que nos ha sido encomendada. De lo contrario, ninguno de nosotros podría cumplir o llevar a cabo nada de lo que se nos comisione, pues en nuestras fuerzas es imposible. Ananías entonces fue obediente y avanzó al lugar del que su Señor le ordenó. Entró a aquella casa donde se encontraba un hombre con poder para causar su muerte. Pero Ananías, como un discípulo fiel del Señor, no puso por encima el cuidado de su vida para violentar la orden del Señor, sino que entendió como buen discípulo que nuestra vida siempre debe estar sometida a la voluntad de Dios, aun cuando implique perderla en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios. ¿Nota usted esto? Ananías entendía el gran riesgo, pero también entendía su absoluta obediencia a Dios. Ananías fue diligente en obedecer al Señor, aun cuando eso podía ocasionar su propia muerte. Pues un creyente, un discípulo fiel del Señor, nunca pondrá su vida como un obstáculo para cumplir lo que Dios ordena. Que el Señor nos dote con esta fidelidad, una fidelidad tal al mandato de Dios, en donde nosotros no seamos lo más importante, donde nosotros estemos dispuestos a rendir todo lo que tenemos y todo lo que somos por amor a ese Rey de Reyes y Señor de señores. Se dirige ahora como hermano. Ha comprendido la instrucción del Señor. Ahora no tiene enfrente a un enemigo, no tiene enfrente al perseguidor, tiene enfrente a un hermano que ha sido tomado por gracia, un corazón que ha sido regenerado, un hombre que ha sido convertido. Y lo llama hermano, pues es Cristo mismo quien le ha dado vida. Es Cristo mismo quien lo ha trasladado de las tinieblas a la luz. Ya no tiene enfrente a un verdugo, tiene enfrente a su hermano. Y Dios usa a Ananías como instrumento para que Saulo recupere la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Pues todo el que es escogido por Dios será lleno del Espíritu de Dios. No puede haber un escogido de Dios sin la llenura del Espíritu Santo en el momento de su conversión. Cuando un escogido es traído a vida, es regenerado, con ello viene la llenura del Espíritu Santo como elementos simultáneos. Y es lo que está sucediendo en la vida de Saulo. Ahora recibe el Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo para cumplir la comisión que le será dada. Pero ¿qué nos cuenta también este pasaje? Que una vez recobró la vista, una vez recibió el Espíritu Santo, inmediatamente corrió a las aguas para ser bautizado. Mis hermanos, cuando un hombre escogido es regenerado, es traído a vida, experimenta la conversión, es reconciliado con Dios, ya no es más enemigo, ahora es hijo. Sus afectos son cambiados, es lleno del Espíritu Santo y de manera natural surge un deseo por bautizarse, surge un deseo por hacer pública su fe, surge un deseo sobrenatural por decirle al mundo: ahora pertenezco a Cristo y mi vida pertenece a Él. ¿Nota usted el nivel de convicción que trajo el Espíritu Santo en Saulo? Pues él mejor que nadie sabía las implicaciones de bautizarse. Pues con la misma vehemencia que él estaba persiguiendo a la iglesia para dañarla, ahora él sería perseguido. Pero eso no importó, porque había visto una gloria mayor. Había visto al precioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Había visto cara a cara a Jesucristo con un resplandor tan glorioso que lo cegó. Un resplandor mayor que el sol. Y ante tal belleza y ante tal hermosura,
su vida ya no tendría más valor, pues si tuviera que morir por él, estaría dispuesto a hacerlo. Inmediatamente entonces va a las aguas. Toda conversión genuina está acompañada de un deseo por bautizarme, de un deseo de hacer público lo que Dios ha hecho en el interior, para dar testimonio de ese milagro sobrenatural. Luego de ir a las aguas y identificarse con la iglesia de Cristo, dice que tomó fuerzas, comió, pero viene otro deseo evidente en aquel que ha experimentado una verdadera conversión. Un deseo por tener comunión con los discípulos. Mire conmigo. Y habiendo tomado alimento, recobró sus fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Con la iglesia de Cristo, mi hermano, una verdadera conversión se evidencia en un deseo genuino por el bautizo, por ser identificado con la iglesia, pero en un deseo genuino por tener comunión con el cuerpo de Cristo. No puede haber una conversión real de alguien que no anhela bautizarse y que no anhela tener comunión con la iglesia. Aquellas personas que en este tiempo están felices sin interactuar con el cuerpo, que no extrañan el cuerpo de Cristo, que no se duelen por el cuerpo de Cristo, que no anhelan tener comunión con los hermanos, tienen una muy mala comprensión de lo que es la iglesia y de los afectos propios que el Señor pone en un corazón regenerado. Todo corazón regenerado ama las aguas, ama el bautismo, pero también ama tener comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y qué vemos, hermanos, entonces en esta hermosa sección? Vamos viendo cómo Dios opera para la salvación de un hombre, pero los efectos que esto produce. Como Dios inmediatamente humilla a un arrogante perseguidor, lo convierte en un humilde servidor, perdona sus pecados, lo lava, lo limpia, cambia sus afectos. Lo que antes amaba, ahora lo aborrece, y lo que antes aborrecía, ahora lo ama. Todo aquel que es escogido en algún momento, cuando Dios lo ha determinado, será regenerado y traído a la vida. Pero será unido a una iglesia local, será unido al cuerpo, disfrutará de la comunión con la iglesia. El Señor no salta este patrón en ninguna conversión. Por eso, una persona que no sienta amor por sus hermanos, que lleve mucho tiempo diciendo que cree y no considera importante el bautismo y no se ha bautizado, debe tener serias dudas de su conversión. Una persona que diga ser cristiana, pero que sus afectos, sus pasiones pasadas no hayan sido transformadas, debe tener serias dudas de esa conversión. Porque una conversión real tiene un cambio de afectos, tiene un cambio en el corazón. Lo que antes ya no lo amo. Y lo estamos viendo claramente en Saulo. Pero además, a Saulo se le da un gran propósito: servir a la gloria de Dios y a la extensión de su reino. Y esa misma misión, en un sentido, ha sido dada a todos nosotros. Pues tú y yo hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados, hemos sido justificados, estamos siendo santificados. Nuestros afectos fueron cambiados. El Señor ha puesto en nuestro corazón un amor por su cuerpo, un amor por su pueblo. Nos ha movido a ir a las aguas y decir: sí, mi vida pertenece a Cristo, ahora vivo por Él y para Él. Pero un deseo de pagar un alto precio también por su nombre. Y tal vez muchos de nosotros no experimentemos una persecución en la misma proporción de Saulo, pero tal vez afrontemos persecución en nuestra propia casa. El desprecio de aquellos que insisten en vivir de una manera contraria a Cristo. Las burlas de aquellos
ante nuestros nuevos afectos y nuestros nuevos intereses. Pero nada de eso menguará el fervor por servirle a Cristo en un nuevo convertido. Pues el Señor mismo es quien cambia esos afectos. Pero si no es una conversión real, ¿sabes qué sucederá cuando venga la persecución? ¿Sabes qué sucederá cuando vengan las burlas? Abandonarás aquella fe que decías tener. Pues esa semilla se apagará. Mis hermanos, Dios en la extensión de su reino, en esta sección nos muestra que Él toma pecadores como Saulo y como nosotros para cumplir su propósito. Y gloria a Dios por ello, porque eso nos da una gran esperanza. Pero también vemos que en esta extensión del reino, aquellos que hemos sido escogidos y comisionados, afrontaremos una gran dificultad. Seremos perseguidos por el nombre de Jesús, en proporciones distintas, pero en un sentido todos afrontaremos esta persecución. Pero ¿saben por qué no debemos temer? Porque nosotros hemos recibido la misma dotación que Saulo recibió, el Espíritu Santo de Dios, el cual nos faculta para esta tarea. Mis hermanos, no hay un pecador lo suficientemente perverso como para que el Evangelio no tenga el poder para salvarle. No debemos mirar con menosprecio a ningún hombre sin importar el nivel de su maldad, pues más bien debemos verle como alguien que puede ser salvo por el poder de Cristo, pues nuestro Dios es poderoso para salvar, pero no solo para salvar al pecador, sino para convertirlos en siervos suyos. ¿O acaso nosotros no somos un testimonio de ello? ¿Qué bueno hay de nuestro pasado? ¿Qué mérito hay en nosotros? Y aún así el Señor nos ha tomado para servirle. Ha quitado el velo que nos cubría. Pues en este momento, en Saulo, habían sido quitadas dos tipos de ceguera, su ceguera física, pero también su ceguera espiritual. Nosotros éramos ciegos, pero por el Espíritu Santo nuestros ojos han sido abiertos para poder ver a Cristo y contemplarle, para poder vivir sirviéndole y siguiéndole sin importar las circunstancias. Concluyo con esto, querida iglesia. Ananías debe ser un ejemplo de obediencia para nosotros. Un discípulo que fue diligente en obedecer lo que Dios ordena. Una diligencia que debe estar en nosotros. Por favor, al igual que Ananías, dile hoy al Señor, heme aquí, manda que tu siervo obedece. Pero prepárate, porque muchas de las instrucciones y solicitudes que el Señor te dará no siempre serán de fácil comprensión ni se ajustarán a tus deseos. Pero que independientemente de lo difícil que sea para ti comprenderlo, diligentemente obedezcas a aquel que te salvó por gracia. De Saulo vemos no la capacidad de un hombre para seguir a Dios y obedecerle, sino la capacidad de nuestro Dios para salvar al más vil de los pecadores. Así como lo ha hecho con Saulo, lo hace contigo y lo hace conmigo. Pero también vemos algo claro. Dios nos ha salvado y en esa conversión hay unos nuevos afectos en el corazón de quien ha sido convertido. Y te pido que te preguntes esto. ¿Es tu conversión real? ¿Estas señales están en ti? ¿Tu afecto por las cosas pasadas han sido cambiadas? ¿Amas lo santo, aquello que antes no amabas? Hay un deseo por ser parte del cuerpo de Cristo y has ido a las aguas para que todos sepan que eres parte del pueblo de Dios. ¿Estás experimentando el amor por el cuerpo de Cristo y por tener comunión con ellos?
pues esto viene como resultado de una verdadera conversión. Y si tú no has experimentado esto, es un buen momento para que le digas: Señor, yo creía ser algo que no soy. Mi conversión no es real, pues nada de esto ha pasado en mi vida. Hoy vengo a ti porque quiero experimentar una conversión real. Quiero que me traslades las tinieblas a la luz y solo tú, Jesús, puedes hacerlo. Es un buen momento para que le digas: Señor, yo quiero ver cómo mis afectos son cambiados. Empiezo a odiar el pecado y cómo empiezo a amar aquello que es santo y antes aborrecía. Señor, quiero experimentar ese deseo de ir a las aguas y decir: pertenezco a Cristo, y gritarlo a todo el mundo. Quiero experimentar ese amor por los hermanos y tener comunión con ellos. Quiero experimentar ese deseo de servirte y entender que aunque tenga que padecer por tu nombre, lo haré con gusto y con amor ante aquel que me salvó cuando merecía mi destrucción. Nuestro Dios utiliza grandes pecadores para mostrar su gran poder y para extender su reino. Así que, gran pecador que me escuchas, vil pecador que me escuchas, bienvenido por medio de la fe en Cristo a la iglesia, la que está conformada por viles pecadores, enemigos de Dios que han sido reconciliados con Dios por Jesucristo y que ahora sirven al Señor por amor y en total gratitud. Pero no te puedo mentir, serás perseguido por causa de Jesús, en proporciones distintas, en tu trabajo, en tu familia, o tal vez en una proporción similar a la de Saulo. Pues podrás ser tú un misionero que el Señor encomiende la tarea de ir a predicar su palabra a lugares donde experimentarás una persecución similar a la de Saulo. Pero valdrá la pena y no tendrás por qué temer. No temas a la persecución, pues el Señor nos ha dotado con su Espíritu Santo para cumplir la tarea que nos encomendó. Señor, gracias porque hoy nos recuerdas que a pesar de nuestro pecado, tú nos buscaste, tú nos salvaste, cambiaste nuestro corazón, cambiaste nuestros afectos, nos uniste a tu cuerpo, colocaste un amor especial por nuestros hermanos y nos concedes poder servirte. Además nos das tu Espíritu para poder cumplir con esta loable tarea. Te oro para que toda falsa conversión sea expuesta, para que aquel que no ha experimentado de manera natural esta obra sobrenatural, hoy caiga rendido a tus pies. Pero también te oro para que hoy muchos crean y se arrepientan. Amigo, escúchame esto. Si tú no has experimentado estas evidencias de una verdadera conversión, tú eres un enemigo de Dios y solo en Cristo puedes ser reconciliado. Solo Él puede cambiar tu corazón y darte uno que ame lo santo y que aborrezca el pecado. Solo Él puede darte vida eterna. Ven a Jesús. Y celebramos una vez más que la iglesia del Señor siempre avanzará con poder y que todos los enemigos de la iglesia siempre serán vencidos. Y muchos de esos enemigos serán usados como grandes siervos del Dios Altísimo. Y tú y yo somos una muestra de ello. Que el Señor les bendiga. Recuerden, mis hermanos, que este viernes tenemos asamblea como iglesia a las 7 de la noche. Por favor, programen muy bien su tiempo para que nos acompañen. Que el Señor nos ayude y que siempre celebremos como el reino de Dios avanza con poder. Feliz resto de semana.